Historia de los bautistas. Iniciemos la presentación. El nombre, la historia del nombre, la etimología del nombre bautista. ¿Sabe usted qué significa? ¿Sabe usted cómo fue que se empezó a utilizar? ¿Ha oído acerca de la historia de los anabautistas? ¿Ha escuchado qué sucedió en una ciudad llamada Münster? ¿Y cuál es el legado de la Iglesia Bautista a través de los siglos a la sociedad de hoy? Bien, bienvenido entonces a la clase de Historia de los Bautistas con esta parte que se llama Historia del Nombre. Desde un principio, cuando el Señor Jesucristo dictó este mandamiento, esta orden, los primeros cristianos comenzaron a vivirla, a practicarla dentro del seno de la iglesia. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia primitiva comenzó a vivir dentro de este mandamiento. Sin embargo, con el paso de los siglos, esto se fue olvidando y las doctrinas fueron adulterándose. Se abortó prácticamente este mandamiento. Ya vemos sobre el siglo IV que ya hay un abuso de ello bautizando a niños que realmente no eran creyentes conscientes de un evangelio. Entonces, el vocablo bautista, vamos a decir que como un nombre que describe a un grupo cristiano, se usó por primera vez en el siglo XVII. Vamos a decirlo de una forma más formal, para definir a un grupo identificado. Al principio fue solamente un apodo a todos aquellos que rechazaban el bautismo infantil. El término bautista era solo una abreviatura del término anabautista. ¿Ok? La parte ana se suprime, entonces queda bautista. Pero este término significaba los que vuelven a bautizar, los rebautizantes. Y desde un inicio, estos se consideraban separados de el gran grupo romanista que estaba comenzando a tener esta enseñanza y eran equivalente al día de hoy a ser llamado como una especie de comunista. Ya en el año 13, Teodosio impulsó una ley donde castigaba a los rebautizadores. Es decir, vemos que siempre hubo algún grupo que se oponía a esta enseñanza de bautizar niños. Y si nos vamos en la historia más adelante, Carlos V en el año 1519, en esta dictó una ley en la Dieta de Spira, que decía que todos los anabautistas y hombres rebautizados sean condenados sin derecho a ser juzgados, incluso sin derecho a la Inquisición. Es decir, eran quemados. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que durante todo ese tiempo existieron estas situaciones de persecución a estos grupos. Estos grupos que intentaron y perseveraron en la enseñanza de Jesús, de bautizar solamente a creyentes realmente convertidos por el arrepentimiento y la fe. Aunque existieron muchos grupos así, a los que se denominaron anabautistas, unos con unas creencias y otros con otras, pero en el denominador común de no bautizar niños. La historia tiene un paréntesis para enfatizar algo muy triste, algo que no debiera repetirse nunca más. Un grupo de estos que también practicaba el bautismo a adultos, se extralimitó y comenzó a tener ideas muy extravagantes, fuera de toda verdadera enseñanza, doctrina, permitiendo
muchas de las enseñanzas del Señor Jesucristo y cometió abusos en nombre de la fe en una ciudad llamada Münster. Y ese acontecimiento marcó el nombre Anabautista. Después de eso, ya nadie quería ser llamado Anabautista, porque ser llamado Anabautista era un igualarse al desorden y a la anarquía. Aquí hay un párrafo que describe lo que ese grupo creía. Los anabaptistas, estos grupos, quiero enfatizar, este pequeño grupo, no el general del anabautista, sino el anabaptista, que se extralimitó, creían que el mundo se acabaría pronto y que ellos podían saber cuándo ocurriría. Justamente en la Semana Santa del año 1534 pensaban, creían que debían preparar un lugar para recibir a Jesús, al que llamaron la Nueva Jerusalén, y lo instauraron justamente en la ciudad de Münster, y con un liderazgo a partir de Jan Matthys y Jan van Leyden. Y allí entonces empezaron y se dieron prisa a bautizar a cuantos más pudieron para poder tener un pueblo esperando al Señor, pero hicieron uso de la fuerza, eh, despojaron a hombres de sus propiedades, a luteranos, a católicos, tomaron el control, intentaron hacer como una especie de monarquía, cometieron abusos que la historia los tiene registrados. Si usted busca el fiasco de Münster va a encontrar esto, pero vuelvo a insistir, no representan a los anabautistas. Fue un grupo que se extralimitó y que se salió de todo principio verdaderamente bautista. ¿Cuál es la herencia que después de todo ello el verdadero bautista ha dejado al mundo? Porque es totalmente contrario a lo que sucedió en Münster. El verdadero bautista tiene principios que ha vivido, que vive y que incluso se han terminado adoptando en muchas sociedades. Podemos ver este párrafo que nos menciona esto. La defensa del ideal anabautista en cuanto a la separación de los poderes de la Iglesia y del Estado secular se ha convertido en un principio fundamental. Fueron los primeros que pugnaron en que el Estado y la Iglesia debían de ser separadas. Fueron los primeros y esto luego fue instalado en la política del mundo. Su rechazo al uso de la fuerza y de la coerción en asuntos de fe. ¿Sí? No imponer la fe, simplemente predicar y que aquel que quiera venga. ¿Ok? Por eso es que decimos que estos verdaderos bautistas están separados de lo que ocurrió con aquel otro grupo. Su insistencia en la libertad de conciencia se ha convertido en un rasgo distintivo de los pueblos y naciones que aman la libertad en todo el mundo. Bueno, aquí hay un párrafo de George Williams donde resalta, ¿verdad?, que toda la civilización, todo el mundo que hoy existe, las instituciones y las libertades, son herederos de los anabautistas, de esta comunidad, y han de reconocer su deuda con estos valores y con la visión anabautista. Bueno, hasta aquí entonces la definición del término y su legado histórico, así como algunas cosas que la historia nos deja ver a través de este nombre. La próxima lección tratará sobre el origen, la explicación del origen de los bautistas. Que Dios le bendiga.